Muy buenas tardes. Muy agradecido porque me hayan invitado a esta semana del posgrado. Quiero comentarles lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tema económico, naturalmente, pero creo que nos ayuda a todos a comprender la coyuntura en la que estamos inmersos y posiblemente nos afectará durante muchos años a todos nosotros. Por ello, voy a dedicar el tiempo que me ha sido asignado y la paciencia de ustedes a revisar algunos de los temas que me parecen importantes en lo que se refiere a esta negociación. Debo suponer, por los temas que ustedes estudian e investigan, que tienen claridad sobre lo que es el Acuerdo de París en materia ecológica. Firmado apenas el 12 de diciembre de 2015, donde 195 naciones establecieron un techo de que no creciera la temperatura, no aumentara la temperatura más de 2 grados centígrados. Si han leído del Acuerdo de París. Bien. Este gran esfuerzo, que fue negociado durante varios años en diversas reuniones de COPs, le llaman, de cooperación en materia ecológica, donde estos datos que estoy poniéndoles ahí los saqué de la plana de la Organización de las Naciones Unidas, muy importante, nos daba a todos un mínimo de tranquilidad, dado que China y los Estados Unidos participaban en el acuerdo, en este esfuerzo de controlar las emisiones. Bien. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos dijo que su país no está de acuerdo con lo aquí firmado y por tanto se retiran del Acuerdo de París. Si eso lo hubiera dicho un país de menor tamaño, posiblemente no tuviera repercusiones sobre los resultados, pero tratándose de los Estados Unidos, hay consecuencias. Por supuesto, fue Obama el que firmó que los Estados Unidos ingresarían y fue Donald Trump el que dijo que se saldrían del acuerdo. Durante 5 años estuvimos trabajando un acuerdo entre 12 países, el Acuerdo Transpacífico, para tener un área de libre comercio entre países asiáticos y países de América, incluido Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Vietnam, México y otros países. Y Donald Trump hace 2 meses anunció que los Estados Unidos no participarían en el Acuerdo Transpacífico, que se retiraban de eso, que no le era conveniente. En mi consideración, cuando los países logramos establecer leyes favorables para todos, estamos dando avances civilizatorios. A nivel internacional, como no podemos poner leyes supranacionales, lo que hacemos es la búsqueda de estos acuerdos en materia ecológica, en materia económica, en materia antiarmamentos, en materia antinuclear, en materia... Esos acuerdos son avances civilizatorios. Y me parece que la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París y del TPP van en contra de esa idea civilizatoria. Pero bueno, es la resolución que ha tomado su presidente. Nosotros tenemos celebrado desde hace 23 años con los Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando estaba en campaña Donald Trump, señaló que era el peor acuerdo que habían celebrado los Estados Unidos y que él se saldría del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La reacción en México fue de preocupación, dado que el tratado ha significado lo que muestro en el gráfico. Miren, en 1985 nuestras exportaciones eran alrededor de 27,000 millones de dólares. De eso, petróleo y extractivos eran el 57%. Y solamente el 38% manufacturas, de bienes terminados. Bien, en el 2016, nuestras exportaciones del orden de 374,000 millones de dólares, de los cuales manufacturas el 90%. Esa transformación numérica implica una profunda transformación del esquema de producción en México. ¿En dónde se produce? ¿Qué se produce? ¿Y hacia qué mercado se produce? Eso que ven ahí, la multiplicación por 14 veces de las exportaciones de nuestro país, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Naturalmente, no nos interesaba ponerlo en el bote de la basura. Y fue precisamente la Secretaría de Economía, donde colaboró, la que había gestado el Tratado de Libre Comercio desde el lado mexicano. Y no nos interesaba la opción de acabar con el tratado. Vean, por favor, el mismo cuadro en materia de importaciones. Bienes de uso intermedio, 77%, pero con un volumen de 18,000 millones de dólares. Nos vamos al otro lado. Importaciones por 387,000 millones de dólares cada año, de los cuales en bienes de uso intermedio 76%. Justamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha implicado que esas importaciones de bienes de uso intermedio significan que recibimos insumos, transformamos, recolocamos en el exterior, pueden volver a mandarlo a México. Aquí podemos armar, por ejemplo, un automóvil y luego exportarlo. En los Estados Unidos, el 14% de los autos que se venden son producidos en México. Eso es el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significó en el mediano y largo plazo de la economía nacional? La barra verde es el índice de precios al consumidor general y la línea punteada azul es la inflación promedio de los periodos. Aquí tuvimos inflación de 59% cada año. Tuvimos un año, el presidente era Miguel de la Madrid, donde tuvimos inflación de 157%. Estamos presionando ahorita porque tenemos inflación de 6%. El promedio que tuvimos, 14%, 59%, 31%, en épocas anteriores, por una razón muy sencilla. El modelo de crecimiento que teníamos, que le llamamos de sustitución de importaciones, se ahorcaba en las divisas. Exportábamos para conseguir divisas para comprar bienes y maquinaria. Y empezábamos a crecer y nos topábamos con la falta de divisas y se devaluaba el peso.
Y nuestro límite de crecimiento eran las divisas. Por eso, en el Banco de México, en los 60, se les ocurrió instalar polos de desarrollo turístico que generaran divisas suficientes para el crecimiento industrial de nuestro país. Y ese es el origen de que se instalara en el ámbito público Fonatur, esto empezó en el Banco de México, y se decidiera Loreto como uno de los destinos, San José del Cabo como otro de los destinos, 2 en Baja California Sur, el único estado con 2 lugares, porque está Iztapa en Guerrero, está Huatulco en Oaxaca y Cancún en Quintana Roo. Los del Banco de México decidieron ahí hacer 5 polos de desarrollo turístico para traer divisas. Ese era el objetivo económico esencial. Si Loreto no prendió, con lo que se ha obtenido en divisas en Los Cabos y en Cancún, el ejercicio de política pública fue más que exitoso. Sin embargo, no dejábamos de presentar estas angustias de crecimiento y firmamos el Tratado de Libre Comercio. Que inició el 1 de enero de 1994. Y desde entonces, este ha sido el crecimiento de los precios. La barra verde que ven para allá. Promedio 4% en los últimos años y por eso el 6% nos tiene presionados. Pero un resultado directo del Tratado de Libre Comercio es lo que están viendo en la pantalla. El comercio trilateral es de casi 3,000 millones de dólares diarios. Es una barbaridad. Las exportaciones de México a Canadá y Estados Unidos, 36 millones de dólares por hora. Importamos 360,000 dólares por minuto. Los socios del Telecán, Canadá y Estados Unidos, han invertido en México 241,000 millones de dólares. Esos son los números gruesos del Tratado de Libre Comercio. Y por eso el gobierno de la República dijo, pues yo quiero seguir con el Telecán. Frente a la postura de un candidato que no pensábamos que iba a ser candidato y le ganó al Partido Republicano la candidatura, y dijimos, pues jamás va a ganar la presidencia. Y ganó la presidencia. Y el día posterior al que ganó, el tipo de cambio rebotó. Después de años de estabilidad, rebotó. Hasta el día de ayer lo conseguimos estabilizar a niveles previos al tipo de cambio que teníamos antes de que Trump fuera presidente. O sea, 7 meses después. Quiero que veamos juntos un gráfico que es el centro de las preocupaciones de los que están tomando las decisiones en la Casa Blanca. Tal vez no lo notaron, pero yo estaba muy pendiente cuando Alex nos hablaba de la Casa Blanca, donde se toman las mejor
Grandes decisiones, dijo. Y yo dije, no, pues ¿cómo vas a decir que mejores? Salirse del Tratado del Libre Comercio de América del Norte pues no es una buena decisión en nuestra consideración. Salirse del Acuerdo de París no es una buena decisión en nuestra consideración, y salirse del TPP tampoco. Pero traen un fantasma enfrente muy contundente. El déficit comercial de los Estados Unidos, es decir, exportaciones menos importaciones cada año. China, en 1990, déficit de los Estados Unidos con China, la barrita azul, ¿de acuerdo? 1916, déficit de los Estados Unidos con China, aquí, acá, 370,000 millones de dólares. Déficit anual, es decir, los americanos le compran a China en un monto superior a lo que ellos les venden a China, 370,000 millones de dólares. Es un dineral, así se trata de la gran economía de los Estados Unidos. Sin embargo, veamos la siguiente barrita, que es Japón, Alemania y México. Arribita de 60,000 millones de dólares de déficit el año pasado con nuestro país. Y entonces, Trump y sus colaboradores más importantes dicen: los mexicanos han abusado de los americanos porque nos venden más de lo que nos compran. Este gráfico es justamente el que quieren remediar. Toda su estrategia comercial está en este gráfico. ¿Cómo le bajan al déficit comercial de los Estados Unidos? Sin embargo, la economía de los Estados Unidos es muy grande y reciben muchísimas entradas de dinero por regalías de sus empresas en el extranjero. Y esas no están en exportaciones ni en importaciones, porque estos son bienes e insumos. A ver, ustedes ahí en su teléfono están pagando apps. Esas, ¿dónde se registran? Son un servicio. Ayer Forbes informó del valor de mercado de las más grandes empresas del mundo. Número 1, Apple. De las 12 primeras, todas están asociadas a las nuevas tecnologías. Disney y Coca-Cola son empresas tradicionales. Todas las demás son nuevas empresas, recientes empresas. Y eso es algo de tomar en cuenta para el futuro, ahorita lo comentaremos. Bien, sobre esto quieren trabajar los americanos y sobre esto es todo el esfuerzo de negociación que vamos a tener a partir de agosto con los Estados Unidos. Y es un esfuerzo gigantesco porque resulta que nosotros exportamos e importamos muchísimos insumos. Es decir, que registramos una y otra vez el mismo bien pasando por la frontera. Dice Trump, lo habrán escuchado o leído, que los mexicanos hemos quitado empleos en los Estados Unidos y nos los hemos traído a México. Somos unos abusivos.
Sin embargo, es evidente que el empleo manufacturero de los Estados Unidos ha caído. El 87% de esta caída es por cambio tecnológico. Y son las propias empresas las que deciden cambiar sus máquinas. Entonces dice Trump, en Detroit, trabajadores desempleados, yo les voy a conseguir sus viejos empleos. Imagínense la escena donde un soldador de la Ford lo regresan a la planta y ve una fila gigantesca de robots soldando todas las piezas del carro. Y entonces se va a voltear. Oiga, es que yo soldaba a mano. Ah, ¿no sabe usted manejar robots? No lo necesitamos. Es un discurso exclusivamente retórico de Trump de que va a recuperar esos empleos que ya fueron rebasados por la tecnología. No hay vuelta atrás. Ni allá, ojo, ni acá. Porque aquí vienen e instalan las fábricas con la última tecnología. Hace muchos años traían tecnologías viejas a nuestros países. Ya no. Porque la competencia mundial es muy intensa. Y entonces traen la última tecnología. Porque además ya no la van a poner en ningún otro lado. Y por eso, este argumento de la pérdida de empleos es falaz. En realidad, que los Estados Unidos tengan cierta competitividad en el mercado mundial de bienes tiene que ver con que una parte de su producción se haga en México. Eso eleva su competitividad internacional. Y por eso la propuesta de nosotros es tratado de libre comercio, mejor tratado de zona productiva común en América del Norte. Integración productiva.